Sé tú, Señor, trayendo ese consuelo que necesitamos. Sé tú trayendo esa exhortación que necesitamos, Padre, por medio de tu palabra, Señor, y el poder de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te suplico que quites todo estorbo que pueda estar en medio de nosotros y tu bendición, Señor. Confiamos que vamos a salir bendecidos en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, salúdense unos a otros, pero aunque sea de lejecitos, sean todos bienvenidos, pueden sentarse. Nuestros hijos y jóvenes pasen a sus salones de clase. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Es un gusto verles nuevamente, hermanos. Bueno, vamos a comenzar o vamos a continuar con la serie que hemos estado desarrollando estas últimas semanas, que tiene que ver con la iglesia vencedora. Estamos viendo unas características y, por qué no decirlo, algunos errores que ha cometido la iglesia, hablando de la iglesia en general, en toda la historia de la tierra, que es muy importante que nosotros analicemos también, para que también, si lo estamos cometiendo nosotros, pongamos atención para rectificar nuestros caminos. Ahora vamos a hablar acerca del mensaje o la carta que el Señor Jesús le mandó a la iglesia en Pérgamo, y quisiera pedirles que me acompañen al capítulo 2, verso 12 de Apocalipsis. Estamos viendo en estas semanas las cartas que el Señor Jesús mandó a las 7 iglesias de Asia Menor y que por supuesto nos ha mandado a nosotros, ¿verdad? Amén. ¿Están listos, hermanos? Dice la palabra de Dios, capítulo 2 de Apocalipsis, verso 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hasta ahí la dejamos. Bueno, hermanos, como podemos ver, esta carta fue dirigida a la iglesia en Pérgamo. Como lo hemos dicho en las semanas anteriores con las 2 cartas que hemos visto, no quiere decir que había un edificio allá chiquito en la ciudad de Pérgamo y fue dirigida la carta a ese edificio chiquito, sino se refiere a todas las iglesias o al conglomerado de iglesias que estaban en la ciudad de Pérgamo. Eran varias iglesias que habían en ese lugar, y la carta fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo, más bien dictada por el Espíritu Santo, o más bien por la boca del mismo Señor Jesucristo, al apóstol Juan, que estaba exiliado en Patmos. Vemos que en el verso 12 él dice: escribe al ángel en Pérgamo. Cuando vemos que dice, y lo hemos dicho en los 2 anteriores, las 2 cartas anteriores, cuando dice al ángel, no se refiere que Juan le estaba escribiendo una carta a un ángel, porque eso sería bastante ilógico, ¿verdad? Sino que se está refiriendo al mensajero de Pérgamo, que en este caso serían los pastores de las iglesias que estaban en la ciudad de Pérgamo. Y dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Pero quisiera contarles un poquito, hermanos, un poquito del contexto de la ciudad de Pérgamo. Quisiera narrarles, porque esto es muy importante, el entorno en el que vivían estos cristianos en la ciudad de Pérgamo. Ojo, la ciudad de Pérgamo, no la iglesia de Pérgamo. Ahorita vamos a hablar de cómo era la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo, hermanos, era una ciudad que estaba asentada en una colina en Asia Menor,
Esta era una ciudad muy importante que cuando los romanos conquistaron esta ciudad, la convirtieron en la capital de esa región. Era una ciudad no muy conocida por su comercio, pero sí era muy conocida por el pergamino. ¿Se han oído hablar de eso? A diferencia del papiro, el pergamino era hecho no de papel, sino que de pieles preparadas de animales, en las cuales escribían y tenía mucho más duración. Esto lo promovieron más la fábrica de pergaminos porque recibieron un embargo de parte de Egipto, quien les proveía el papiro, porque ellos querían tener la biblioteca más grande del mundo. De hecho, alcanzaron a hacer la biblioteca número 2 en Alejandría, era la número 1. Ellos tenían más de 200,000 libros o rollos de libros. Y ellos querían traerse al encargado de la biblioteca de allá de Alejandría, y cuando se entera el gobernador egipcio, pues les puso un embargo, así que decidieron distribuir mejor el pergamino. El nombre de pergamino pues proviene del mismo nombre de Pérgamo. Esta ciudad, hermanos, también era muy conocida porque era un centro muy religioso. Pero no porque habían iglesias, muchas iglesias cristianas, era un centro religioso de adoración a dioses paganos. Ahí había muchísimas deidades y muchas de ellas eran de las más importantes. Conocemos que, pues por lo mismo de ser la segunda biblioteca más grande del mundo, era el centro del saber, se conocía en esa región. Así que esta ciudad, en la Acrópolis, en la parte más alta de la ciudad, ahí habían bastantes templos, habían templos dedicados. De hecho, este lugar había dedicado, los romanos habían construido un templo al emperador romano Augusto César. Entonces, de ahí nace la adoración al César. Así que ese era el lugar, como para nosotros que tenemos algún entendimiento sobre esto, es como decir allá la Basílica de Guadalupe, ¿no? Aunque en todas partes veneran a la Virgen, allá es donde muchas personas se dirigen cada año para hacerle su celebración, ¿no? Entonces era lo mismo en este lugar. Si era algo muy común, hermanos, era la idolatría en esta época en todas las ciudades, Pérgamo no era la diferencia. Entonces vemos que en el verso 12 el Señor le dice: escribe al ángel a la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El que dice esto, hermanos, es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, como ya hemos visto, ¿verdad? Vemos que el Señor se identifica como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta frase, hermanos, es bien interesante porque el Señor hace un énfasis en lo que tiene Él, o sea, lo que Él posee, la autoridad con la que Él tiene. En el mismo libro de Apocalipsis 1:16, Él se describe, o Juan describe al Señor Jesucristo, que Él tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Él se identifica como el que tiene la espada aguda de 2 filos. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. También vemos en muchas partes que hace referencia a que su palabra es una espada de 2 filos, que por los 2 lados, cuando entra y cuando sale, pues mata, ¿no? O sea, y que penetra hasta lo más profundo de las entrañas, las coyunturas y los tuétanos. El Señor Jesús es aquel que tiene esa autoridad. Con su boca Él puede, de hecho, va a regir a las naciones. En el libro de Apocalipsis capítulo 9 menciona un poco de eso. Cuando en su venida Él va con su espada, va a destruir, con su boca, con el poder de su palabra, va a destruir al anticristo, va a destruir a todos los malos. Y vemos que el Señor lo que manifiesta acá es primeramente su deidad, su autoridad sobre todas las cosas. Pero es bien interesante, hermanos, que esa espada de 2 filos Él la menciona, porque en esta ciudad, el procónsul que vivía en esta ciudad, hermanos, él tenía la autoridad en la región de una espada con la cual él decidía quién vivía y quién moría. De manera que el Señor Jesús hace este énfasis, y en el juego de palabras en el original está diciendo, él, de una manera transliterada es:
el que verdaderamente tiene la espada, la afilada, la verdadera afilada, la de 2 filos. Es el Señor Jesucristo quien tiene esa autoridad, no un procónsul. En esa ciudad pues existía ese procónsul, ¿no? Terrenalmente él tenía esa autoridad, pero quien tiene la autoridad sobre todas las cosas en todo el universo es nuestro Señor. Amén. En el libro de Apocalipsis 19:13 podemos ver parte de esto. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en los caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo dice, escribe una carta a la iglesia en Pérgamo, el que tiene esta espada, el que tiene la verdadera autoridad sobre lo que se decide, sobre quién vive, quién muere, y dice esto: yo conozco tus obras, dónde moras, donde está el trono de Satanás. Vemos, hermanos, que el Señor Jesús está diciéndole a esta iglesia que Él es consciente de que esos creyentes viven en una ciudad que tiene una oposición terriblemente demoníaca. Pero no lo veamos de una manera mística, hermano. No es que los pobres hermanos veían caerse las lámparas o cosas como luego muchas personas hablan hoy en día, sino que verdaderamente ahí estaba una oposición demoníaca muy terrible, tanto que ahí estaba el trono de Satanás. Y lo menciona más adelante que vivía Satanás en ese lugar. Ahora, vemos que el Señor hace y les reconoce que Él conoce sus obras. En pocas palabras es como decirles, yo sé lo difícil que es para ustedes creer en mí, en donde ustedes viven. O sea, no es nada fácil. Ahí es donde podemos ver, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está al pendiente de su iglesia. No importa las circunstancias, no importa dónde vivamos, el ambiente en que nos desarrollemos, la influencia que tengamos aún de los demonios, Él está al tanto de nosotros. Yo conozco todo eso, dice el Señor. Y dice, donde mora Satanás, podemos ver, hermanos, cuando se refiere a Satanás, tal vez se está refiriendo, porque hay varias versiones acerca de esto, vamos a ver algunas de ellas, son varias razones. Una de ellas es que la ciudad de Pérgamo era, hermanos, una ciudad bastante pagana. Era el centro de la religión en ese lugar. Pero también vemos que en toda el área de toda esa época, todas las ciudades veneraban a los ídolos. Atenas era la ciudad más pagana que podía haber existido. También tenemos la Acrópolis, hermanos, que era la cúspide de la ciudad, que era un monumento enorme, la ciudad allá arriba, hermosísima, que parecía, desde lejos, parecía un trono gigante. Y no es maravilla porque allá arriba habían bastantes templos paganos. También, hermanos, estaba un templo dedicado a Esculapio o Asclepio Soter, que era, en esos tiempos, era conocido como el Dios de la sanidad. El Dios de la sanidad, que le dedicaron un templo a él, que estaba, esa imagen de ese hombre, era el hombre, la estatua de ese hombre, apoyado en una vara, un báculo y una serpiente enrollada. Recordemos que en los creyentes, para todos los creyentes, la serpiente representa a Satanás. Así que no es ninguna maravilla, no es ninguna admiración el pensar que esa ciudad, por eso el Señor Jesucristo la llama donde está el trono de Satanás. Ahí adoraban al Dios de la salud. Por cierto, esa imagen del báculo con una serpiente enrollada todavía se exhibe en los logos de los ministerios de salud en todo el mundo. Entonces vemos que ahí se adoraba. En ese templo, hermanos,
llegaba la gente y estaba lleno de serpientes, la gente se acostaba en el lugar esperando que una serpiente, no venenosa por supuesto, les tocara y ellos eran sanados. El engaño del diablo. Habían aguas termales que provocaban sanidades, ellos adoraban a este Dios. Aparte también tenían en esa ciudad, hermanos, tenían el trono de Zeus Soter, que era el dios principal de los dioses griegos. Y no crean que era un trono cualquiera, era un trono enorme, majestuoso, era bastante grande. O sea, de manera, hermanos, que hay bastantes razones por las cuales el Señor Jesucristo pudiera llamar a esa ciudad como donde está el trono de Satanás, donde vive Satanás, porque había una veneración, una adoración, una idolatría terrible. Pero no solo eso, hermanos, la más principal de todas, es que en ese lugar había un templo dedicado al emperador romano, al César, que todos sabemos durante la historia después este César o el que estuviera en turno de emperador desataba grandes persecuciones contra la iglesia, porque la iglesia se negaba a adorarle, a decirle al César, el César es el Señor, el único Señor. Porque para nosotros, hermanos, el único Señor es nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, Zeus Soter, la palabra Soter significa Salvador. Esculapio, Soter también le tenían el pronombre de Salvador, pero nosotros los creyentes solo tenemos a Jesucristo como Salvador y a Jesucristo como sanador. Tampoco necesitamos una biblioteca de 200,000 libros porque tenemos las Sagradas Escrituras. Así que para los creyentes en ese lugar, hermanos, esto era una lucha bastante grande. Si se fijan que no tiene nada de misticismo, ¿no? No tiene nada de misticismo, no habían escobas volando o libros cayendo por nada ni asustando a la gente. Verdaderamente ellos tenían una persecución demoníaca, pero por personas. Por no venerar al César, por no venerar al Dios de la salud, por no venerar a los dioses paganos de esa época. De manera, hermanos, que el Señor Jesús, Él está muy enterado de esta situación y les dice, yo conozco tus obras donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea que el Señor Jesús está consciente de que a pesar de que ellos viven en un entorno bastante hostil, donde hay idolatría por doquier, porque hermanos, idolatría hay en todas partes aún hoy en día. Pero en este lugar, hermanos, no solamente era una vez al año una celebración, era todos los días. Por ejemplo, la veneración al César, ellos quemaban inciensos para el emperador romano a diario. A diferencia de otras ciudades, era una vez a cierto tiempo. De manera, hermanos, que hubieron cristianos en ese lugar que fueron asesinados por negarse a esculpir una estatua del Dios de la salud. Y tenemos el ejemplo acá donde dice que ellos no han negado su fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. De Antipas no se conoce mucho, hermanos, solo lo que se sabe es que era uno de los líderes principales de esa iglesia, de Pérgamo. Este hombre fue muerto, fue quemado dentro de un toro de metal por haberse negado a adorar al César, entre muchas cosas. Y el Señor Jesús dice a esta iglesia, ustedes no han negado mi nombre, han conservado la fe, aún que han visto que han sido torturados y asesinados algunos de entre ustedes, entre ellos mi testigo fiel, Antipas. Este hombre, hermanos, era uno de los líderes y la iglesia no se acobardó a pesar de ver que su líder estaba siendo asesinado por serle fiel al Señor. Pero entonces, hermanos, vemos que el Señor Jesús les hace este halago, así que podríamos decir que todo esto está bien. Ya la iglesia la tiene hecha, porque el Señor los está felicitando, porque ellos se han mantenido fiel a pesar de la oposición que hay en esa ciudad.
a pesar de que la vida de ellos, por causa de ser cristianos, corre peligro todos los días. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús les dice más adelante en el verso 14? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ese pero, hermanos, del Señor Jesús es lo que nos debe llamar la atención en cada una de las cartas que nosotros vamos a estudiar y ya hemos estudiado. Porque muchas veces, hermanos, nosotros podemos estar haciendo las cosas bastante bien y sentirnos conformes con nosotros mismos de que estamos agradando a Dios, que somos obedientes a Dios, pero siempre hay algo. Diría alguien, siempre hay un pelo en la sopa. Porque no somos perfectos, por supuesto, pero esa no debe ser una excusa para que nosotros no busquemos la perfección, aunque sabemos que no la vamos a alcanzar hasta el día del Señor Jesucristo. Hasta el día que Él venga por nosotros y nos restaure. El Señor dice, pero tengo unas pocas cosas. Fíjate, pocas, pero no quiere decir que no sean importantes. De hecho, dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Y este es el reproche, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Son poquitas cosas, pero son muy, muy, muy relevantes. Vemos, hermanos, que ante el elogio, el Señor contrapone las cosas. Estás siendo fiel a mi nombre, no te has acobardado, has guardado la fe, pero tienes ahí a dos grupos de personas que me están irritando. Tienes a dos grupos de personas que tienen dos o el conjunto de dos doctrinas a las cuales yo aborrezco. Eso es las pocas cosas que el Señor tiene contra esta iglesia. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. Vemos que el Señor, primeramente, el primer grupo del que se refiere el Señor es a aquellos que retienen la doctrina de Balaam. Fíjate la palabra que dice a aquellos que retienen la doctrina de Balaam. La palabra retener se da la idea de que no se quieren deshacer de ella. Muchas veces dentro de las iglesias, hermanos, llegan personas como pues muchas veces pasa, vienen de otras iglesias donde han aprendido mal la doctrina y no la quieren dejar. A pesar de que ellos saben que la Biblia no dice tales cosas, hay personas que nos hemos tomado a la tarea de enseñarles con la palabra de Dios que tales cosas que han aprendido no son bíblicas, pero de todas maneras tratan de darle la vuelta y decir sí, pero es que Dios es un Dios de multiforme gracia, me dijo una persona una vez. No sé de dónde, sí está en la Biblia esa parte, pero no se refiere a eso. O sea que se justifican a sí mismos y ellos quieren retener esas falsas doctrinas y en este caso la doctrina de Balaam. El segundo grupo eran a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que por segunda vez el Señor Jesús dice, la cual yo aborrezco. Fíjate, el Señor Jesús aborrece esas doctrinas, pero Pérgamo los tenía ahí. Pérgamo estaba haciendo sociedad con el mundo. Pérgamo, hermanos, el error de ellos, porque alguien podría decir en este momento, pero ¿qué tiene de malo que estén dos grupos de personas ahí que no piensen igual que nosotros? ¿Acaso no somos cristianos y debemos amarnos unos a otros? ¿No es la iglesia para todo el mundo? Claro que sí, pero también hay un cuidado que debe de tenerse dentro de la iglesia. Hermanos, la puerta de la iglesia debe estar abierta para todo el mundo, pero estas personas deben convertirse a Cristo. No pueden venir ellos a proponer que nos van a convertir a nosotros a las ideas que ellos tienen. Si esto llega a ocurrir, hermanos, lo que manda el Señor es expulsarlos de la iglesia. O sea que de manera, hermanos, que la persona que venga de allá del mundo, que viene llena de muchos pecados sin arrepentirse, porque nosotros todavía tenemos pecados, pero ya nos hemos arrepentido de ellos,
Pero si estas personas no tienen la intención de convertirse al Señor, de obedecer al Señor después de cierto tiempo, deben retirarse. Porque no es la idea de tener a personas dentro de la congregación que puedan causarle daño al cuerpo de Cristo. ¿Se entiende eso, hermanos? Pero ¿dónde está el amor? ¿No que el Señor es amor? Claro que sí. Y el Señor no quiere que nadie perezca, pero que todos procedan, ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿De qué se trata entonces el cristianismo? Es de dejar el mundo, los vicios del mundo que antes nosotros teníamos y que seguimos luchando con algunos de ellos, pero debe existir una lucha. Debe existir, hermano, una comunión con Dios, con un Dios que es 3 veces santo. No debe haber una comunión con aquellos que no les importa en nada la comunión con Dios, ni la santidad de Dios. Lo que había pasado con la iglesia en Pérgamo es que ellos habían abierto las puertas libremente a este tipo de personas que tenían una doctrina o una combinación de 2 doctrinas que el Señor aborrece y no estaban haciendo nada al respecto por ello. De manera que estaban conviviendo con el mundo. Estaban dejando que estas personas hicieran lo mismo que hizo Balaam. Ahorita vamos a ver qué es lo que hizo Balaam. Estos hermanos se habían olvidado de la disciplina dentro de la iglesia. Allá en Éfeso, hermanos, ellos eran halagados por el Señor, elogiados por el Señor, porque ellos habían descubrido a los que eran falsos, a los que eran malos, y los habían aborrecido y hasta los habían expulsado de la iglesia. Pero el Señor nada más les reprochó que habían perdido su primer amor. Pero esta iglesia no estaba haciendo nada al respecto para rechazar a los malos, para rechazar las falsas doctrinas. No estaba cuidando del cuerpo de Cristo. Por eso el Señor decía, yo tengo unas pocas cosas contra ti. Esto es algo muy común hoy en día, hermanos, dentro de las iglesias. Ahora las iglesias son muy buena onda. Las iglesias ya no predican sobre disciplina, de hecho no se practica, porque la gente se enoja cuando se le llama la atención, cuando se le dice algo y lo que hacen es pelear y correr. Eso no muestra humildad, eso no muestra el deseo de obedecer a Dios, eso lo que muestra es arrogancia del corazón, un corazón que todavía no ha entendido de qué se trata ser creyentes. Encontramos, hermanos, iglesias que están más preocupadas por llenar sus bancas, más preocupadas por sus finanzas que por llenar los corazones de la palabra de Dios, de lo que verdaderamente Dios manda en su palabra. Por eso es muy importante, hermanos, que cada vez que nosotros nos sentemos a escuchar, ya sea una predicación o que vayamos a leer la palabra de Dios, que pongamos mucha atención y revisarnos y examinarnos a nosotros mismos. Esta iglesia había olvidado la disciplina dentro de la iglesia, estaban descuidando el cuidado de las demás personas dentro de la iglesia y estaban conviviendo entonces con el mundo, estaban haciendo sociedad con el mundo. Entonces, hermanos, ¿a qué se refiere la doctrina de Balaam? Ahora nos vamos a enfocar más en esto, a ver hasta dónde podemos llegar. Quisiera que me acompañen, vamos a conocer a este muchacho, Balaam, que era un profeta. En el libro de Josué lo llaman un adivino. Y es muy mencionado en el Nuevo Testamento, lo menciona Pedro, lo menciona Judas y ahora lo menciona Juan en el Apocalipsis. Veamos el capítulo 22, verso 1, vamos a ver un poquito nada más acerca de este personaje. En el verso 1 dice, partieron los hijos de Israel. Para darles un poquito de contexto a los que no saben, Israel acaba de salir, tiene pocos días de haber salido de Egipto, va atravesando varias ciudades en medio del desierto y conquistando algunas ciudades, ahora se acerca a los campos de Moab. Dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab,
a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. No confundamos a Balac con Balaam. Balac era el rey de Moab, Balaam era el profeta. Ahorita vamos a ver, verso 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. De manera, hermanos, que este rey, Balac, manda contratar a Balaam, porque él conoce que este hombre, si maldice a alguien, es maldecido, si bendice a alguien, es bendecido. Entonces, fíjense, Balaam, verso 9, era bastante temeroso del Señor, el Señor este, y vino, él les dijo, en el verso 8, perdón, él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Miren la respuesta de Dios. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con ustedes. De manera, hermanos, que el rey Balac contrata a Balaam. Balaam le pregunta a Dios porque él es consciente que él no puede hacer nada si no es la voluntad de Dios. Él está muy claro en eso. Hasta un torcido lo sabe, hermanos. Entonces, Dios le dice: no puedes ir, porque ese pueblo, Israel, es mi pueblo y yo lo he bendito. Es bendito ese pueblo. De manera, hermanos, que se regresan los mensajeros al rey Balac. Más adelante lo pueden leer todo el capítulo 22, capítulo 23 y parte del 24, esta historia. Y vemos que el rey manda nuevamente los mensajeros, pero ahora le ofrecen más billetillo, ¿sí? De manera que el profeta Balaam se sintió un poquito, dijo: qué bendición del Señor, ¿verdad? Voy a ir y le voy a volver a preguntar al Señor. El Señor se dio cuenta que él ya había puesto avaricia en su corazón y le dijo: ok, ve con ellos, pero vas a hacer lo que yo te diga. Pero cuando agarra una burra para irse en el camino, se puso el ángel de Jehová delante de él con una espada y lo iba a matar. De manera que, se lo estoy resumiendo, hermanos, para que si no lo leen en la casa y se les olvida. De manera, hermanos, que la burrita, al ver al ángel allá enfrente, se hacía para un lado, se hacía para el otro, lo hizo 3 veces. Balac la azotaba porque no seguía su camino, hasta el último que le apachurró el pie contra una pared. Vino él, le dijo que hasta la iba a matar, y la burrita, hermanos, habló con voz de ser humano y lo hizo volver en sí. De manera que aparece el ángel de Jehová y le dice que si la burra no se hubiera apartado, lo hubiera matado a él también. Al final de cuentas, hermanos, Balaam sí va con Balac, iba a maldecir, con esa misión iba a maldecir al pueblo de Israel en el desierto, pero cuando se para ahí, Dios le pone en él lo que tiene que decir, y por 3 veces, cuando intentó maldecir al pueblo, Dios puso en su boca bendición para el pueblo. Al final de cuentas, hermanos, Balaam no pudo maldecir al pueblo, se regresa a su casa, como podemos ver en el capítulo 25, pero cuando vemos en el capítulo 31, vamos para allá, hermanos, Balaam, él entendió que él no podía por sí mismo maldecir al pueblo, porque Dios no se lo permite, pero sí podía hacer con una manera alternativa
hacer que el pueblo cayera en maldición. De manera que veamos el capítulo 31, verso 15. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Esto fue cuando fueron a cobrar venganza. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ahora volvamos al capítulo 25. Ya tenemos claro que fue el consejo de Balaam que le dio al rey Balac de que mandara como señuelo, hermanos, a las mujeres de Madián, de Moab, a seducir a los hijos de Israel, porque él sabía que de esa manera el pueblo de Israel, al cometer fornicación, también iban a cometer idolatría. Ellos comieron de lo sacrificado a los ídolos, ellos participaron de ceremonias dedicadas a los dioses paganos. Él sabía cómo hacer caer a los hijos de Dios. Vemos en el capítulo 25, verso 1, y hubo consecuencias de esto, hermanos. 25, verso 1, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses, así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Si se dan cuenta, Balaam no pudo maldecir directamente, pero aconsejó al rey para que le pusieran señuelo. Por cierto, cuando dice la palabra que tienes contra ti a los que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que aconsejaba a Balac a poner tropiezo, aconsejaba, y la palabra poner tropiezo es poner un anzuelo, hermanos, es poner una trampa, un señuelo. Nosotros sabemos qué es eso, ¿verdad? Así que él lo que hizo fue ponerle una trampa al pueblo de Israel. Él no podía hacerlo con sus propias manos, pero podía hacer que alguien más lo hiciera. Este tipo de personas, hermanos, estaba dentro de la iglesia de Pérgamo, que aconsejaban a los hijos de Dios en Pérgamo a participar de las fiestas paganas allá en esa ciudad, con el fin, hermanos, y propósito de acoplarse a las costumbres del mundo, de no tener persecución. Al cabo, hermanos, Dios es amor, ¿no es así? Claro que es así, pero también es un Dios santo, 3 veces santo, que aborrece la idolatría. Hermanos, la libertad que tenemos en Cristo es otra de las apelaciones que hace mucha gente para hacer lo que les da su gana, para satisfacer sus necesidades. Mira, veamos lo que dice en el verso 3, verso 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo, y que dice, dales un regalo. No, dice, ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Esa es la manera como Dios resuelve los problemas. La paga del pecado es la muerte. ¿Por qué, hermanos? Claro, no vamos a ahorcar a nadie en la iglesia, ¿verdad? Pero lo que está tratando de mostrarnos el Señor aquí, que Él es muy radical en cuanto a su santidad. Que lo que hay que hacer, hermanos, es quitar el mal de en medio de nosotros. Obviamente no vamos a ahorcar a nadie en la congregación, pero sí podemos pedirle que vaya a otro lugar a contaminar a las personas, si es que se diera el caso. Pero muchas veces los creyentes somos todo amor, mucho más amorosos que Dios mismo, en el cual estamos cediendo y torciendo las verdades de las Escrituras, en los mandamientos explícitos de Dios. Veamos, hermanos, un poquito más. Dice en el verso 5, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés,
hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. De manera, hermanos, que este hombre tan malo, Finés, no tuvo amor por esas dos pobres personas, pero es elogiado por Dios. Ese hombre no toleró el pecado. Hermanos, no les estoy diciendo que compren una lanza y que atraviesen a nadie, pero sí debemos tomar medidas drásticas en contra del pecado dentro de la iglesia y aún dentro de nosotros. Porque no le podemos dar entrada, hermanos, al pecado. Debemos ser bastante radicales. Mira, en el Salmo 106, verso 28, habla un poquito más el salmista acerca de esta escena. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. De manera que el ejemplo de Finés es el que nosotros deberíamos tomar, obviamente sin la lanza. Pero sí debemos tomar medidas drásticas. La iglesia en Pérgamo, hermanos, había permitido que esta gente que retenía esa doctrina y que por ninguna manera estaba pensando en cambiar su postura doctrinal, estuviera aconsejando a los hijos de Dios a meterse más al mundo, a amoldarse al mundo. Romanos 12:2 dice que no nos amoldemos al mundo, sino que nuestra mente debe ser amoldada conforme a Dios. De eso se trata, hermanos. Por eso, hermanos, es que cuando nosotros tomamos nuestras propias opiniones como algo, como una verdad única, estamos cometiendo un pecado. Porque muchas veces, muchas de nuestras maneras de pensar, hermanos, están equivocadas. El Señor dice, para el hombre hay caminos que le parecen rectos, pero son caminos de perdición. Hay, hermanos, hay muchas maneras en que nosotros estamos fallándole al Señor con respecto a este tipo de cosas. Aconsejaban, hermanos, a adaptarse a las costumbres de la ciudad para no recibir persecución. Pero mira, porque vamos a 1 Corintios 10:25, porque hay muchas personas, hermanos, que les gusta extraer algunos versículos muy convenientes de la Escritura y esos son sus escudos de guerra. Mira, 1 Corintios 10:25 dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Esto tiene una gran verdad, pero habría que estudiarlo. Pero si nosotros lo sacamos de contexto, podríamos decir, pues todo lo puedo hacer, no me importa. Al cabo somos libres en Cristo. Hay versículos en la Biblia, dice que para lo que para algunos es inmundicia, para él, si para él lo es, entonces sí es inmundicia. Pero que tenemos libertad en Cristo. Sí tenemos libertad en Cristo, hermanos, pero basado a ciertas normas. La principal es el amor. Si yo, hermanos, dice el mismo apóstol Pablo en el mismo capítulo 10 de 1 Corintios, que si mi hermano es contristado por causa de mi comida, que ya no ando conforme al amor. Porque si yo estoy comiendo en un lugar de ídolos, estoy comiendo cosas sacrificadas a ídolos, y alguien que es débil me ve comiendo, él va a ser estimulado también a comer a ídolos. Y él va a pecar. Yo estoy provocando que esta persona peque. O sea que mi libertad en Cristo está afectando a algunos otros más. Hay personas, hermanos, que recomiendan que beber no es malo, que al contrario es muy bueno para tu salud. Hermano, si le dices eso a una persona que ha batallado por años con el alcoholismo, vas a destruir su vida. No podemos hablar así insensatamente ante las personas.
Por eso necesitamos huir. Mira, estos hermanos estaban en la iglesia en Pérgamo, estaban ignorando mandamientos muy explícitos, como en Hechos 15:28, cuando hubo un concilio entre los judíos de esa época, de que si los creyentes debían guardar la ley, circuncidarse y guardar todos los mandamientos ceremoniales de la ley de Moisés. Hechos 15:28. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado ¿a qué, hermanos? A los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadla bien. Algo muy leve, es algo muy corto. No están mandando guardar los 220 o los 620 mandamientos explícitos de la ley mosaica, pero estas cosas básicas sí les piden hacer. Primera de Corintios 10:18 dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Definitivamente la respuesta es no. No podemos, hermanos, tener un pie en la iglesia y otra en el mundo. No podemos participar de las cosas paganas y el domingo venir acá, si es que no nos tocó participar de una actividad pagana ese domingo, y venir y pretender tener comunión con Dios. No se puede, porque Dios es un Dios celoso. Y no estamos hablando de los celos que luego nosotros hemos llegado a experimentar. Él habla de unos celos no de inseguridad, sino de pertenencia. Le pertenecemos únicamente a Él. Le pertenecemos a Él. Así que de manera que no podemos estar coqueteándole a ningún ídolo. El mandamiento, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta es palabra del Señor. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, no a la idolatría. Amén. Fíjate, dice, no te hagas una imagen. Algún vivo diría, yo no la hice, la compré. ¿Sí? Porque los hay, hermanos, de verdad. Hay gente muy astuta para sacarle la vuelta a las cosas. O me la regalaron, pero es que es bien milagrosa esta imagencita. Es que mi tatarabuela la usaba y no, yo no creo en ella, pero bueno, ¿por qué no se deshace de ella? Es que me puede ir mal, tienen miedo. Hermanos, es bien interesante ver que en estos tiempos donde hay mucha intelectualidad, mucha tecnología, todavía haya personas postrándose ante imágenes. Es increíble. Y lo peor de todo, hermanos, es que hay personas que dicen, yo no los adoro, pero los ves postrado de rodillas, prendiéndoles veladoras, rezándoles, ofreciéndoles comida. Pero yo no les adoro, dicen. Es increíble ver la idolatría, cómo el enemigo ha robado el corazón de las personas, ha cegado el entendimiento de muchos. Y lo peor de todo, hermanos, es que lo ha hecho también en las iglesias. No tenemos imágenes, pero tenemos cantantes, tenemos predicadores, tenemos apóstoles, profetas, tenemos
grandes siervos del Señor, a los cuales la gente casi les besa los pies. Es increíble, hermanos. Es increíble, hermanos, que hoy en día se piense de esta manera, que un predicador o un siervo de Dios puede cuidar tu alma espiritualmente hablando. Quien la cuida es Jesús, su Espíritu Santo. Él nos lleva al Padre. Es el único camino. Él merece la única gloria. No debemos unirnos en yugo desigual. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La respuesta es ninguna, ¿verdad? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ni siquiera se puede. No se puede mezclar la luz y la oscuridad, no se puede, la luz prevalece. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué negocio tiene Jesús con el diablo, hermanos? Ninguno. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Desafortunadamente mucha, muchísima. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Pero hermanos, como les decía, hay muchos que piensan que pueden participar de Dios, de la comunión con Dios y la comunión con el diablo, con las cosas paganas de este mundo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Le pertenecemos a Él, hermanos, por lo cual no deberíamos coquetear. Mira, hermano o hermana, cualquiera de nosotros, es como que nosotros pongamos la foto de una persona que no es nuestro cónyuge en la mesita de anoche. ¿Cómo te sentirías ver eso que hace tu cónyuge? El Señor es lo mismo. Cuando nosotros confiamos más en una persona, una cosa, en un objeto, en una actividad o lo que sea, y depositamos nuestra confianza en ello, nuestra suerte, nuestro bienestar, nuestra salud, qué sé yo. Eso es poner un ídolo delante de Dios, es poner la foto de otra persona en la mesita de noche, en la pantalla del celular. Es consultarle, hermanos, a otra persona que no es mi esposa. Es llegar y decirle, me siento triste, me siento mal. ¿Cómo se sentiría mi esposa? Ni le pregunten, porque sí se va a enojar mucho. De hecho, yo creo que ya se enojó. Pero bueno, el asunto es, hermanos, que eso es lo que hacemos nosotros constantemente, porque abusamos de la bondad de Dios, de la gracia de Dios. Dentro de la iglesia, hermanos, tenemos que vigilar eso cada uno de nosotros, con nosotros mismos y también en el cuerpo general. Primera de Juan 5:21, el apóstol Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Si la Escritura nos manda una y otra vez, tengan cuidado con los ídolos, hermanos, es porque hay que tener cuidado con los ídolos. No es porque nos van a asustar o nos van a ir a jalar las patas o algo así. No, hermanos, podemos caer en la idolatría. Y mira, hoy en día, hermanos, yo creo que hay un conocimiento tan grande que es hasta ilógico, irracional, absurdo para una persona que se llama cristiano postrarse ante una imagen, ¿verdad? Pero hay otras maneras de que nosotros podemos practicar idolatría. Mira, Isaías 44:9. Voy a ir un poquito rápido, hermanos. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad.
y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden quién formó un Dios o quién fundó una imagen que para nada es de provecho. He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a uno. El herrero toma la lanza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: oh, he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. Es lo más absurdo, ridículo que alguien puede hacer. Cualquiera sabemos eso, ¿verdad? Pero ¿qué de aquellos, hermanos, ídolos que tenemos en nuestros corazones? ¿Has puesto a pensar en eso? Hay personas, espero que aquí no haya nadie, hay personas que su cónyuge es un ídolo, sus hijos son un ídolo, su celular se ha vuelto un ídolo, su trabajo se ha vuelto un ídolo, su carro se ha vuelto un ídolo, su predicador se ha vuelto un ídolo, muchos ídolos han hecho en sus corazones. No se inclinan, pero en sus corazones tienen más importancia y relevancia que Dios. Hoy en día, hermanos, sería bastante poco probable que alguno de nosotros nos postráramos ante una imagen. Creo que sería casi imposible. Sería irracional. O sea, nadie que conoce un poco de la Escritura se postraría ante un ídolo. Sabemos que está prohibido, que es pecado. Pero ¿qué, hermanos? ¿Las pastillas? ¿Qué tal las supersticiones? Voy a dejar abierta la Biblia en el Salmo 91 para que ningún demonio se meta a mi casa. Hermanos, hay tantas cosas que practicamos. De verdad. Luego escuchamos enseñanzas de gente torpe que no estudia las Escrituras, hablando más de brujas y brujos y de espíritus dentro de las iglesias. Y están en internet por todas partes y dicen ser cristianos. En vez de hablar de la palabra de Dios, en vez de estar hablando de las cosas que de verdad edifican, de las cosas que debemos apartarnos. Hermanos, hay muchas cosas que tal vez nosotros no nos estamos dando cuenta. Mira, Éxodo 32, verso 4, vemos el ejemplo, porque como les digo, ya en nuestros tiempos es irracional que nosotros tengamos un ídolo. Pero fíjate, el corazón es tan malo, perverso, como dice la Escritura. Israel en el desierto, dice, hizo esto, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Sí se dan cuenta? Hermanos, muchas veces nosotros podríamos estar haciendo cualquier actividad que es buena, que Dios manda, y haciéndola para nuestro ídolo, que está sentado en nuestro trono de nuestro corazón, y no para Dios, pensando que es para Dios. Podemos hasta servir en un ministerio, podemos tener hasta un liderazgo,
un doctorado en, qué sé yo, en ciencias espirituales, si es que lo hay. Pero hermanos, podríamos estar siendo idólatras. Hay muchas maneras de ser idólatras. Mira, Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esta frase, hermanos, tenla presente todos los días de tu vida. El Señor mirará al que es humilde y pobre en espíritu, que tiembla a la palabra de Dios. O sea, que tiene temor de Dios, que le importa lo que Dios dice. Pero fíjate, este es el contraste, verso 3. El que sacrifica buey es como si matase un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Pero si estas cosas, hermanos, es lo que manda la ley de Dios en esos tiempos, esta es la respuesta: porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Ser testarudo, hermano, para Dios es abominación. Ser arrogante, ser orgulloso, hacer, hermanos, lo que nosotros, tomar nuestros propios consejos e ignorar los consejos de Dios, es abominación a Dios. Podríamos estar practicando cualquier tipo de idolatría sin darnos cuenta. Primera de Samuel 15:22. Vemos el ejemplo del rey Saúl, que Dios le dio un mandato y él lo hizo a como le dio la gana, como él creyó que era necesario hacer. Primera de Samuel 15:22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la idolatría la obstinación. Hermanos, obedecer a nuestros deseos, obedecer al yo creo y a mí nadie me saca de ahí, es obstinación, es ser testarudo. Eso es como postrarse, como hacer un ídolo de un tronco y postrarse y pedirle a él. El ego humano, hermanos, es pecado. Por eso, hermanos, esa enseñanza de ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás, eso es del diablo. Porque la Escritura dice que tomes tu cruz y le sigas. ¿Cómo puedes amarte a ti mismo si estás dispuesto a morir? ¿Cómo puedes negarte a ti mismo si a la vez Dios te está diciendo que te ames a ti mismo? No tiene sentido. Dice que te niegues a ti mismo. Ya nosotros ya nos amamos lo suficiente. La arrogancia, hermanos, ser testarudos, el decir yo creo, es más, yo nunca me equivoco y ustedes no me pueden decir nada. Es más, ya quisiera equivocarme una vez para ver cómo se siente. Ese no es un pensamiento de un hijo de Dios. Eso es tener el ego sentado en el trono que le pertenece al único Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El corazón, hermanos, es una fábrica de ídolos. Nosotros hemos sido creados para adorar a Dios. En el momento de nuestra caída hemos inventado todo tipo de cosas para adorar o venerar, como le dicen algunos. La Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca, que es del corazón que salen los homicidios, las contiendas, las avaricias, que también dice Colosenses 3:5 que son idolatría. El amor excesivo al dinero también es idolatría. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, que hay muchas maneras de estar transgrediendo la ley de Dios y tener ídolos en nosotros? Ahora, ¿qué podemos hacer, hermanos, para identificar si nosotros tenemos
algún tipo de ídolo en nuestras vidas. Primeramente, lo que podemos hacer y debemos hacer es orar a Dios. ¿Sí es así? Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 19, vamos para allá. O es Salmo 19, perdón. Salmos 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Esa es la manera como debemos orar al Señor. Señor, mira, yo no sé si yo no creo que yo sea idólatra. Es verdad que ahí tengo, no se crean. Bueno, pero el asunto es que hay cosas que tenemos que no las sabemos. Todo el mundo se da cuenta, menos nosotros, pero a veces, hermanos, necesitamos ir con el corazón sincero al Señor en oración y decirle: Señor, líbrame de mis pecados ocultos y muéstramelos y hacer un análisis sincero de nosotros mismos después de haber orado, confiando en la capacitación del poder del Espíritu Santo de Dios para que Él nos vaya mostrando, o ya sea que Dios mande a uno de sus siervos y nos diga idólatra y podamos aceptarlo, podamos ver en nosotros. Es muy difícil ver nuestros propios errores. Vemos que Israel, hermanos, cuando estaba en el desierto, ellos no rechazaron a Dios así descaradamente. Ellos pensaban que al hacerse una imagen, estaban adorando a Jehová de los ejércitos. La avaricia es idolatría, esa es otra cosa que tenemos que ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces si vemos que ya encontramos que hay idolatría? O bueno, si no la hemos encontrado, esta es una clave. Si hay algo en nosotros que es mucho más importante que Dios, es un ídolo. Ese es un ídolo. Piensa, hay tantas actividades. ¿A qué le dedicas más el tiempo? Y no digas a trabajar ni a dormir, esa no cuenta. Esa está en el mandamiento, hay que trabajar. ¿A qué le dedicas más tiempo en tu tiempo libre? ¿Piensas en Dios? ¿Piensas en su palabra, en obedecerle? ¿Te sientes mal por la miseria que todavía habita en tu cuerpo mortal todavía? Si no es así, posiblemente tienes un ídolo. Posiblemente hay que pedirle al Señor sabiduría. Yo no los puedo identificar a ustedes en este momento, ni quisiera tampoco poder identificar aquí hay tantos idólatras, pero sí podemos pedirle al Señor. ¿Qué es lo que nos roba más la atención? ¿Cuáles son nuestras ambiciones? ¿De qué están llenas tus oraciones? Si es que oras. Quiero que cambie a mi cónyuge. ¿Por qué quieres que lo cambie? ¿Para sentirte bien nada más? ¿O es para glorificar a Dios con la vida de tu cónyuge y la tuya? ¿Por qué pides lo que pides? ¿Es nada más para satisfacer a tu ego? ¿Por qué, hermano y hermanas, por qué hacemos lo que hacemos? ¿Es para agradar a Dios? ¿Es para agradar a los hombres? ¿Es para ser admirados? ¿O también tú quieres ser un ídolo para los demás? Hay muchas cosas, hermanos, en las que podemos y debemos poner atención, y lo que podemos hacer al respecto, número uno, es el Señor. Volvamos a Apocalipsis. Él dice: conozco tus obras, tu arduo trabajo, bueno, que sé dónde vives, que ser creyente en ese lugar donde vives, donde está Satanás, no es fácil. Apocalipsis 2, verso 16. Por tanto, ya después que él ha dicho: tengo unas cosas contra ti, que retienes a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo o trampas a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y en el verso 16 lo que tenemos que hacer es, por tanto, arrepentirnos. Arrepiéntete. Porque mira,
Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que tenemos que hacer, número uno, es arrepentirnos, hermanos. Ya voy a terminar con esto. Porque recordemos el primer y principal mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa debe ser nuestra misión diaria, todos los días. Todos los días. Pedir perdón al Señor, y pedir perdón, hermanos, quiere decir deshacernos de eso. Arrepentirnos. También, hermanos, recordar que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debe ser como para el Señor. Que si comemos y bebemos debe ser para la gloria de Dios. Siempre tener presente que sea Dios glorificado en lo que hacemos, en cómo pensamos, en cómo vestimos, en cómo reaccionamos. Si tú eres un empleado o tienes un negocio, que tu trabajo glorifique a Dios. No que hablen bien de ti, este hermano es buenísimo. No, es el Señor el bueno. Que si te dedicas al servicio a Dios, que se vea Cristo y no tú. O que traslademos rápido cuando venga el halago, que sea el Señor. No pongamos ídolos de por medio del Señor. Démosle a Él la gloria, démosle a Él lo que se merece. Él merece la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Tomar medidas, hermanos, drásticas, como dijo el Señor Jesús, que también dijo en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 6, fíjate bien. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, ¿qué dice, hermanos? Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la tierra que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Tomar medidas drásticas, hermanos, en cuanto a esto es muy importante. También tenemos en Primera de Corintios capítulo 10, vamos a ver Primera de Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Drásticamente, hermanos. Obviamente todo esto lleva un proceso. Lleva un proceso que primeramente se le habla al hermano, como dice Tito capítulo 3, verso 10, que al que después de alguien que cause divisiones, después de 1, 2, 3 amonestaciones, hay que desecharlo. Tenemos que empezar a hacer eso, hermanos, pero con sabiduría, con amor, no con arrogancia, no con rencor, sino con amabilidad, gentileza. Primeramente tenemos que dar la oportunidad a aquellos que tal vez no han entendido el evangelio de Cristo, no han entendido lo importante que es guardarse de los ídolos, darles la oportunidad, trabajar con ellos, y al ver que de un tiempo y están ocasionando problemas, hay que apartarse, hermanos. Eso es lo que manda la Escritura. Pablo también dice: huid de los ídolos. Como a sensatos os hablo. El Señor Jesús, hermanos, es nuestro Señor. Él es nuestro dueño, hermanos. Pónganse de pie. Él merece la gloria, Él merece la honra. Debemos cuidarnos, no solo mentalmente, no solo espiritualmente, como dicen algunos. Algunos dicen que
Espiritualmente no puedes pecar porque tu espíritu es perfecto, hermanos, y la misma escritura dice que todo tu ser, espíritu y alma y cuerpo sea irreprensible. No dividamos, no seamos listos. Con Dios no nos podemos pasar de listos, hermanos. No le juguemos al vivo, huyamos de los ídolos, apartemos los ídolos de nosotros, pidamos sabiduría a Dios. Si hay en nuestros corazones ídolos que no hemos identificado, y trabajemos en ellos, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra y esperamos, mi Señor, que tú hagas una obra trayendo a conciencia, Señor, en nuestros corazones, y que podamos meditar sobre las palabras que tú nos has dado esta mañana, que podamos meditar en ellas, Señor, que podamos examinarnos a nosotros mismos si verdaderamente estamos en la fe. Hemos entendido, Señor, que no necesitamos negarte verbalmente, Señor, pero con nuestras actitudes podemos estar hasta teniendo ídolos en nuestros corazones. Tal vez puedan haber aficiones, Señor, a la televisión, a los deportes, que son más importantes que tú, Señor, en nuestros corazones, y no lo hemos identificado, pero te rogamos, Padre, que tú lo hagas notorio por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Tal vez sea el trabajo, Señor, tal vez sea nuestra familia, o tal vez, qué sé yo, algún desorden que tengamos en nuestra mente, Señor, como alguna afición a coleccionar cosas, y que sea más importante que ti, Señor, a desperdiciar el tiempo en cosas vanas, a buscar la atención, Señor, de los demás, a querer ser importantes, a tener dependencia, Señor, de otras personas. ¿Por qué no decirlo, Señor? Tal vez la sexualidad pueda ser un ídolo en nosotros. Te rogamos que nos perdones, Padre, que nos perdones y los limpies. Límpianos, Señor Jesús. Limpia nuestras conciencias, Señor, y quita esos vicios que hay todavía en nosotros, Padre, que tal vez para algunos de nosotros no lo sabíamos, pero que ahora ya lo sabemos. Y de aquellas cosas que no se mencionaron ahora, Señor, identifícalas a nuestros corazones para que podamos poner atención en ellas, Padre. Señor, arranca en nuestros corazones esas raíces de idolatría, ese orgullo, Señor. Si es que hubiera avaricia, si es que hubiera, Señor, arrogancia en nuestros corazones, el ser testarudos, Padre, que muchas veces no lo podemos identificar, Señor, el querer hacer nuestra voluntad, Señor, y no la tuya. Verdaderamente, Padre, sí necesitamos de ti, y gracias damos, Dios, por esa gracia que tú nos has dado, porque si fuera, Señor, por nuestras propias obras, no podríamos llegar a estar en tu presencia, Señor. Te agradecemos por tu bondad, por tu gracia, pero ayúdanos también, Señor, a darnos la fuerza para honrarte, Señor, buscando la santidad, esforzándonos a obedecerte, Padre, en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos, Señor, estas peticiones, estas necesidades que son conforme a tu voluntad, Señor. Así que creemos y confiamos que tú nos vas a ayudar a superar, Señor, si es que hubiese idolatría en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Amén y amén. Dios me lo